Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse, ya que más del 60% de la gente que no ve mis vídeos no está suscrita. También pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias, lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal, y sin más que decir los dejo con el capítulo Leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Capítulo terminará. Los dioses estaban preguntando quién leería, pero al igual que antes un brillo apareció en la sala. Muy a diferencia de antes no era común, y se podía sentir un gran poder aún mayor que el de Caos salir de dicha figura. Tras unos segundos más el brillo, y ahí en toda su gloria se encontraba Naruto, quien veía a todos en la sala con aburrimiento. Todos en la sala se sorprendieron ante la presencia del primordial, y no dijeron nada hasta que después de unos segundos finalmente el silencio fue roto. ¿Tú eres Naruto? Caos preguntó interesada ante la presencia del primordial, que había cautivado a su contraparte. Naruto miró a la Caos de otra realidad y sonrió de medio lado. De presente tenía razón en algo, esto sería divertido. Sí, tú debes ser la Caos de tu mundo, ¿cierto? Naruto preguntó a la primordial, que asintió. Mientras los dos primordiales interactuaban, Zeus miraba a Naruto con ira pura en sus ojos, como si intentara asesinarlo solo con la vista. El primordial se percató de esto y solo sonrió un poco. Zeus siempre era tan arrogante y estúpido cuando no tenía lo que quería. Lord Naruto. Naruto escuchó cómo un nombre era pronunciado, y al ver hacia atrás pudo ver a un pequeño pelinegro, quien lo veía como si él fuera la cosa más interesante del universo, aunque no es que esto fuera mentira. Tú debes ser Nico di Angelo, has crecido bastante en mi mundo. Naruto miró al hijo de Hades impresionado. Muy a diferencia de su mundo, acá aún era joven, mientras en su mundo ya era un adulto que servía fielmente a él. Al joven hijo de Hades se le iluminaron los ojos al escuchar que el primordial sabía quién era él y incluso recordaba su nombre. Realmente es impresionante. Nico dijo mientras veía a Naruto, quien sonrió un poco. Había olvidado el fanatismo que parecían tener los hijos de Hades por los seres poderosos y aquellos que fueran capaces de causar miedo a los demás. Gracias. Naruto dijo mientras le daba unas palmadas en la cabeza al niño antes de usar su dominio sobre la realidad para crear un trono, el cual estaba hecho de oro y rubis. Bien, ¿qué están esperando para empezar? Naruto dijo, esperando que iniciaran con la lectura nuevamente, a lo que, saliendo de su estado de sorpresa, Hades solo asintió. ¿Quién leerá? Hades preguntó. Yo lo haré si no es problema, papá. Bianca dijo para sorpresa de Hades al ver a su hija, y este solo extendió el libro. Naruto, el primordial de la realidad, capítulo 5. Naruto estaba ahora mismo en su nuevo templo, que él personalmente había creado usando su poder. Estaba leyendo los informes del Olimpo, y vaya que estaba mal, pues parecía que a cualquier momento iba a ocurrir una guerra para derrocar a Zeus, y los informes de cómo varios dioses menores odiaban al dios del rayo eran ciertos. Francamente, lo mejor que le pudo haber pasado a Zeus fue que él tomara el control del Olimpo, ya que de otra forma no sabría qué hubiese ocurrido con el dios. Dudaba mucho que él pudiera detener a los dioses si se rebelaban, ya que varios de estos estaban aliándose con los titanes para obtener el poder suficiente y acabarlo. Ante esto, Zeus gruñó y hizo la nota mental de buscar a los bastardos que se querían rebelar contra él en su mundo. Aún recuerdo eso, fue una sorpresa que no lo hubiesen derrocado antes, pero supongo que la suerte favorece a algunos más que a otros. Naruto habló mientras recordaba todo lo leído en esos informes, y el odio más que notorio de varios dioses contra su rey. ¿Cómo te enteraste de todo eso? Era preguntó, curiosa de cómo había obtenido la información. Tras quitar a Zeus de su puesto, usé varios métodos para saber qué pensaban realmente los dioses, entre ellos usar mi dominio para que ellos me dijeran lo que opinaban realmente, y así logré enterarme de cada cosa por más pequeña que ocurría en el Olimpo. Naruto respondió a la diosa del matrimonio, quien se sorprendió. El mismo Naruto ahora estaba sorprendido mirando a Hera, quien en este mundo aún se encontraba casada con Zeus. Eso era sorprendente para el primordial, y aún más cuando la comparó con la Hera de su mundo, quien se había convertido en una de
de sus más leales seguidoras y mujeres. Por suerte él no era tan estúpido como Zeus, que más que un rey parecía un dictador que hacía lo que le daba la gana rompiendo sus propias leyes a cada momento, leyes por las cuales muchos dioses fueron castigados severamente sufriendo castigos horribles al romperlas pese a que su propio rey era incapaz de seguirlas, realmente estúpidos si se lo preguntaban. Y sigo pensando lo mismo. Naruto habló recordando la gran cantidad de leyes absurdas y sin sentido que Zeus había puesto, irónicamente él era el dios que más las rompía, pero cuando otro dios era quien hacía eso terminaba severamente castigado, sufriendo por siglos castigos brutales y muy injustos. Ni siquiera en el Consejo Olímpico parecían tenerle aprecio al dios del rayo, y eso que la mitad era sus hermanos y la otra mitad sus hijos con excepción de Afrodita. Zeus miró a los demás olímpicos, quienes simplemente miraron hacia otro lado, evitando su mirada para sorpresa del dios. Zeus, realmente eres un idiota. Naruto murmuró como un pequeño susurro para sí mismo más que cualquier otra cosa. Tras unos segundos más dejó ir este hilo de pensamientos y su mente fue directo a Afrodita, la diosa del amor. Era sin duda alguna la más cercana a él al ser la hija de Urano, era lo que los mortales llamarían su nieta y por ende la más cercana a él entre todos los dioses que residían en el Olimpo. Eso hacía que tuviera un particular interés por dicha diosa y su forma de ver el mundo, aunque muchos no lo supieran. Afrodita era por mucho la diosa más poderosa de todas y eso no era un tal vez, eso era un hecho innegable aunque varias diosas como Artemisa se negaran a aceptarlo. Esto debe ser una broma, ¿cierto? La puta no puede ser la más fuerte de todas. Afrodita dijo mientras veía a Naruto esperando que este dijera que era mentira. De hecho, esto es verdad, les guste o no, Afrodita es hija de Urano y por ende está más cerca a la divinidad real de un primordial que cualquiera de ustedes, por eso ella es más fuerte ya que es directamente hija de un primordial. Naruto habló mientras veía a Artemisa, quien se negaba a creer tal hecho, realmente no entendía que era tan difícil de entender, la diosa del amor era hija de un primordial, y por más que no les gustara ese hecho nunca iba a cambiar. Afrodita por su parte sonrió al ver a Artemisa caer en conflicto, realmente le gustaba ver a la diosa de la caza en tal posición ya que era cierto lo que decía Naruto. Si muchos escucharan sus pensamientos dirían que mentía o que simplemente algo así no era posible, pues para la mayoría de dioses y diosas Afrodita no era más que la puta del Olimpo, pero si dejabas de pensar en su dominio y su forma de actuar te darías cuenta de por qué Naruto decía esto. La diosa del amor, al ser la hija directa de Urano, tenía la sangre de un primordial corriendo a través de sus venas, y aunque todos los dioses de cierta forma también lo hacían, el caso de Afrodita era especial, siendo hija de uno muy a diferencia de los demás dioses, quienes eran nietos de Urano como los 6 olímpicos originales, o en el caso de sus hijos siendo bisnietos, lo que hacía que fuesen más débiles, al tener menos poder latente de estos seres primordiales en su cuerpo. Como dije antes, les guste o no, Afrodita sigue siendo hija de Urano, y eso es algo que nunca va a cambiar, aun si les gusta o no. Naruto habló mientras veía a la diosa de la caza, quien aún parecía negarse a creer que fuese más débil que la puta como ella llamaba a Afrodita. Afrodita a términos simples debería estar a la par de los titanes, al ser técnicamente la hermana de estos. El primordial podía recordar que al igual que el Afrodita estaba sorprendida al saber que era su abuelo y la diosa no se guardó sus dudas para sí misma ya que lo iba a ver de forma bastante continua para que hablaran juntos. Realmente aprecio esas conversaciones. Naruto dijo con honestidad recordando todo el tiempo que había pasado con la diosa del amor, que siempre lo veía sin falta para hablar con él y preguntar acerca del mundo antes de la creación de los dioses, dudas que le hubiera gustado preguntar a su padre, de no ser porque había muerto en ambos mundos. Esto de cierta forma le resultó refrescante ya que, pese a la mala fama que tenía la diosa, realmente era alguien muy agradable cuando se lo proponía, no la culpaba por dejarse caer en la lujuria, pues era su dominio por lo que era normal que su personalidad se basara en este. Por otro lado había otros dioses que no le habían resultado precisamente agradables, uno de esos dioses era Ares, quien en su opinión no era más que un bruto en búsqueda de sangre, podría tolerar esto pero el problema era su personalidad sumamente arrogante y egocéntrica, cuando realmente no tenía el poder suficiente para respaldar todas las estupideces que decía, realmente le resultaba molesto eso. Ares gruñó un poco mientras escuchaba esto. Era obvio que no le agradaría a alguien como Ares, después de todo solo es un bruto más. Artemisa dijo mientras veía a su medio hermano, quien solo envió una mirada de enojo a la diosa, quien no le dio importancia. Cállate, maldita cazadora de pacotilla, al menos yo no convierto a los hombres que me encuentro en monstruos deformes por un trauma del pasado.
Ares dijo enojando a la diosa de la caza. Otro dios que no le resultó agradable en lo más mínimo fue Artemisa, quien no era más que una diosa dolida con los hombres e incapaz de superar algo que pasó hace milenios. Claro, él entendía su odio por Orión, pues el gigante la intentó violar a ella y sus cazadoras, pero eso no justificaba todo el odio que sentía por el sexo masculino al punto de convertir incluso a niños que eran incapaces de comprender el mundo en bestias asquerosas solo por toparse con ella. Eso le resultaba sumamente molesto y infantil de parte de la diosa de la caza. Por si esto no fuera poco, la diosa había adoctrinado a sus cazadoras a tal punto que ellas la veían como si fuese la mismísima Caos. Para sus cazadoras todo lo que hacía estaba bien y ella era invencible, además de haber inculcado en cada una de ellas el mismo odio por los hombres que sentía. Jai, decías que yo era malo. Ares se burló de la diosa al escuchar lo que el primordial pensaba de ella, como le gustaba cuando la cazadora recibía una cucharada de su propia medicina, y qué mejor que esto. Lady Artemisa nunca haría eso. Zoe habló mientras veía a Naruto con enojo por lo que pensaba de su diosa. Ella jamás haría algo como eso, pero sin saberlo solo estaba reafirmando el punto de Naruto. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste por tu cuenta sin tomar en cuenta lo que tu diosa te enseñó? Naruto preguntó a Zoe, quien se quedó callada al no saber qué responder. Eso pensé, lo admitan o no, las pruebas están ahí. Artemisa no ha hecho nada más que crear un grupo de cazadoras a las cuales adoctrino para pensar y actuar igual que ella. Incluso en mi mundo muchas de ustedes se negaban a creer que Artemis había sido derrotada por mí en una ocasión solo por el hecho de que yo era un hombre. Si eso no es adoctrinamiento, no sé lo que sea. Naruto dijo mientras ninguna de las cazadoras decía algo y todas permanecían en silencio al no saber qué responder. Ares, al igual que varios dioses en la sala, sonrieron al ver cómo la diosa se tragaba su orgullo y no decía nada. Para varios de los dioses presentes era increíblemente gratificante ver cómo la mimada diosa se tenía que tragar sus palabras. Realmente le resultaba molesta la actitud de la diosa y se preguntaba cómo es que aún no se había metido en problemas graves. Alguien así de inestable y impulsivo probablemente ya debería haber hecho algo tan estúpido como para meterse en problemas con otros dioses. Uno pensaría que con su personalidad ya habría atacado al hijo de algún dios de otro panteón y hubiese causado un problema entre dos panteones distintos. Era casi un milagro que eso no hubiese ocurrido. Todos nos preguntamos lo mismo. Hera dijo mientras veía a la hija bastarda de Zeus. Ella misma se preguntaba cómo es que nada de eso había sucedido aún, aunque no descartaba la posibilidad de que ocurriera algún día. Dejando esos pensamientos atrás, recordó a Cronos. Su nieto era cuanto menos peculiar en personalidad. Él iba a verlo a veces en el inframundo porque le llamaba bastante la atención, además de que gracias a su poder podía liberarlo sin el miedo a que éste lo atacara, ya que de hacerlo lo acabaría venciendo sin mucho problema. El titán del tiempo parecía odiar bastante a sus hijos, por decir poco, lo que le resultaba irónico, ya que él odiaba a sus hijos por hacer exactamente lo mismo que hizo a su padre. Realmente era más parecido a ellos de lo que él pensaba, ya que su personalidad era casi la misma de Zeus. Oigan, yo no me parezco a ese bastardo. Zeus gritó enojado ante la comparación entre él y su padre. Él no era como su padre. Literalmente actúan igual. Incluso tú llegaste a hacer lo mismo que él hizo al devorar a una de tus esposas por el miedo de que uno de sus hijos naciera más fuerte que tú y te arrebataran el trono. Naruto dijo mientras resaltaba su punto, recordándole al dios del rayo cuando devoró a la madre de Atenea. Y pensar que me dicen que yo soy malo, al menos yo no devoré a mi esposa. Cronos habló mientras sonreía viendo a su hijo, el cual solo gruñó. Quería responder, pero era cierto, él había devorado a la madre de Atenea por el miedo de que el hijo de estos fuese más fuerte que él. Atenea en su lugar cerró los ojos mientras no decía nada. Recordó su nacimiento y a su madre, quien había muerto devorada por su padre. Soltando un suspiro, su mente se dirigió a la facción hindú. Tenía una reunión programada con Vishnu, quien era un primordial de ese panteón. Él sonrió un poco al recordar ese hecho, ya que antes de que éste se fuera a dormir por varios eones, tenía una gran amistad con este ser. Ambos compartían una visión del mundo muy parecida. ¿Realmente conoces a Vishnu? Annabeth preguntó a Naruto. Ella, si bien hasta hace poco no sabía que los demás dioses existían, si estudió sus mitologías, y Vishnu era de los seres más fuertes, si no es que el más fuerte del panteón hindú. Se decía que era tan poderoso que todo el universo existente solo era un sueño suyo y que realmente estaba dormido. Si lo conozco, aunque algunas cosas de las que se dicen de él son exageraciones. Realmente, si tiene un poder excepcional, podría decir que es de los más fuertes entre los primordiales. Naruto habló para impresión de la semidiosa al escuchar hablar sobre Vishnu.
Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando sintió como alguien entraba a su templo y una sonrisa apareció en su rostro al reconocer el poder de dicha persona. ¿En qué te puedo ayudar, Afrodita? Naruto habló con una sonrisa al reconocer el poder de la diosa quien entró a la sala. La diosa del amor estaba enfrente suyo con su cuerpo curvilíneo siendo cubierto por una toga blanca que resaltaba su gran figura apenas pudiendo contener sus grandes pechos y una de sus piernas sobresaliendo por un lado. Esa Afrodita es incluso más sexy que la nuestra. Apolo dijo mientras prácticamente devoraba el cuerpo de la diosa con la mirada. Afrodita, diosa del amor y la lujuria griega, la mujer sonrió al verle y rápidamente fue a abrazarle, muy a diferencia del resto de dioses. Afrodita realmente disfrutaba pasando el tiempo con Naruto más de lo que podía decir, incluso siendo el primer ser a quien no sintió la necesidad de seducir como le pasaba con el resto de dioses. La diosa del amor sentía que Naruto sí podía llegar a entenderla y por ello no la juzgaba o veía como un pedazo de carne muy a diferencia del resto de dioses y diosas del mundo. ¿Quién diría que la puta tiene emociones? Artemisa dijo olvidando lo anterior dicho por Naruto para volver a su actitud de siempre. Artemisa. Naruto llamó a la diosa quien le vio. Cállate. Naruto finalizó dando una mirada fría a la diosa de la caza quien cerró la boca no queriendo enfadar al primordial. Urano mira la pantalla y sonrió, al menos su hija en ese mundo se había encontrado a alguien que la comprendiera y no la tratara como una puta muy a diferencia de su mundo donde por lo visto nadie comprendía a su hija y aunque no lo parecía él podía notar algo de tristeza en la diosa. Afrodita sonrió al ver como Naruto callaba a la diosa de la caza por insultarla y miró al primordial muy interesada, parecía que este era muy diferente al resto de hombres que había conocido a lo largo de su vida. Solo quería verte y saber cómo la estás pasando, debe ser difícil dirigir todo el panteón griego, ¿cierto? Afrodita preguntó con una gran sonrisa, viendo a Naruto quien respondió con la misma sonrisa. Realmente es algo cansado pero nada que no pueda manejar, Zeus es cuanto menos un idiota y parecía que estaba a punto de estallar una guerra civil en el Olimpo si él seguía en el poder. Las palabras de Naruto sacaron una pequeña risita de Afrodita quien asintió ante tal hecho, realmente no le sorprendía esta pues Zeus en su infinita idiotez había hecho muchas cosas que le llevaron a ganarse el odio de los demás dioses tanto dentro como fuera de su panteón. Aún recuerdo todo lo que dijeron de Zeus en otros panteones, mira que ser vetado de casi todos los panteones por intentar seducir a diosas de estos es demasiado estúpido, incluso Amaterasu tenía prohibida la entrada de los griegos a Japón solo por esto. Naruto dijo mientras recordaba cuando Amaterasu le contó la razón de que los griegos no pudieran pisar suelo japonés, por lo menos no la mayoría. Los semidioses en su lugar miraron al rey del Olimpo sorprendidos ante tal información. Ya veo, también he sabido que hay muchos panteones interesados en conocerte y averiguar más sobre ti, parece que los intriga no haber sabido nada de ti hasta ahora. Sí, realmente he estado programando reuniones con varios de los dioses de otros panteones, los más interesantes a mi parecer son Ra, Amaterasu, Odin y Vishnu quienes quieren reunirse conmigo. Naruto habló tranquilamente sin ninguna preocupación, no era como que le asustaron estas reuniones ya que, si algo salía mal sabía que tenía el poder para acabar con cualquier amenaza para él. Los demás primordiales se sorprendieron ante tal información, Vishnu y Amaterasu no eran seres que se pudieran tomar a la ligera incluso para ellos, ambos eran primordiales de cierta forma y tenían el poder de matar a otros primordiales si se lo proponían. Entiendo, por cierto, ¿qué ha pasado con Zeus? He notado que desde que fue despojado de su título como rey ha actuado muy extraño, no parece querer salir de su templo. Está haciendo uno de sus berrinches, nada de lo que preocuparme, ya se le pasará y tendrá que aceptar que no es rey. He hablado con Hera quien parece extrañamente feliz con este hecho, parece que ha estado considerando la posibilidad de separarse de Zeus. ¿Qué? Fue el grito colectivo de los dioses del Olimpo al escuchar que Hera, la diosa del matrimonio quien había perdonado a Zeus cientos de veces por sus infidelidades quería separarse del dios. Eso debe ser una broma, Hera jamás se separaría de mí. Zeus habló negándose a aceptar eso. De hecho ya lo hizo, solo no lo hace en tu mundo por miedo a lo que podría pasar de hacerlo. Naruto dijo mientras Zeus abría los ojos impresionado por tal revelación y miraba a su esposa esperando ver que eso era una mentira en sus ojos, pero para su sorpresa Hera evitó su mirada lo que le confirmó que lo dicho por Naruto era cierto. Naruto habló para sorpresa de Afrodita quien dejó caer su mandíbula Hera separándose de Zeus. Eso no debía ser posible con la personalidad de la diosa del matrimonio.
Sé lo que estás pensando y déjame decirte que no es para tanto, Zeus es un idiota y ha hecho cosas terribles a lo largo de su vida afectando a Hera de forma directa o indirecta, estaba más que claro que eventualmente ella se cansaría de las estupideces de su esposo y se querría separar de él, seguramente no lo había hecho antes por miedo a que pudiese ocurrir de hacerlo, pero ahora que Zeus ya no es rey, sirvió como detonante para tomar dicha decisión, después de todo si Zeus intenta algo solo, tendrá que acudir a mí por ayuda y este no le hará nada. Supongo que era de esperarse que algo así pasara, después de todo solo se casaron porque Zeus abusó de ella. Naruto siguió hablando con Afrodita un par de horas más hasta que ésta volvió a su templo, el primordial se quedó pensando en el pasado y cerrando los ojos un momento pudo recordar algo. Al escuchar esto todos pusieron atención a la lectura por saber que había vivido Naruto en el pasado. Recuerdo de Naruto, eones atrás, en el inicio de los tiempos no había nada, una oscuridad inmensa que cubría todo y que parecía nunca terminar, al menos eso fue hasta que en medio de dicha oscuridad apareció una pequeña chispa de luz blanca, la primera creación de todas estaba empezando a formarse, pero dicha creación tuvo un pequeño cambio, cuando debió ser una sola creación esta se dividió en dos completamente opuestas, tras varios siglos dichas chispas formaron una silueta y con el paso del tiempo ocurrió finalmente, el nacimiento de dos seres de gran poder, los dos primeros seres de la creación y la existencia misma, los dos primordiales del mundo. Todos miraron sorprendidos como la pantalla proyectaba lo que Bianca leía, Caos y Orden quienes fueron los dos primeros de su panteón, estaban boquiabiertos ya que eso no había ocurrido en su mundo, no de esa forma al menos. Ambos seres emitían un poder abrumador capaz de distorsionar el tejido mismo de la realidad, los eones pasaron por dichos seres con el pasar del tiempo perfeccionarse sus habilidades dominando el poder con el que habían nacido, ambos habían creado lo que se podría considerar una gran amistad lo que no era de sorprender pues eran técnicamente hermanos, ambos nacidos de la misma nada. ¿Ese es Zipper? Perky preguntó recordando la nota en la cual se mencionaba ese nombre. Así que saben algo sobre él, sí, él es Zipper. Naruto habló viendo la pantalla y sonriendo con algo de cariño al recordar a su hermano menor, tal vez era un psicópata destructor de universos, pero era su hermano a final de cuentas. Aunque ambos iguales de poderosos tenían muchas diferencias, mientras uno dominaba el poder de la realidad misma y su personalidad era tranquila, el otro tenía un poder sobre el caos y una personalidad anarquista, las dos caras de una misma moneda. Se escucha como alguien muy extraño. Nico dijo mientras escuchaba la descripción de Zipper. Es más normal de lo que hacen parecer, solo que es un inestable. Naruto dijo mientras recordaba las veces que su hermano menos había ido a dimensiones espejo de la suya para destruirlas y causar caos en todos los niveles posibles, aún pudo recordar cuando fue a una dimensión sin seres sobrenaturales para iniciar una guerra nuclear entre las potencias del mundo solo por capricho. Uno de estos dos seres era Naruto Daiki el primordial de la realidad. ¿Daiki? Atenea preguntó por el extraño nombre. Ese fue el nombre que me puse, tanto mi hermano como yo compartimos el nombre de Naruto, pero para diferenciarnos yo uso el nombre Daiki y el Zipper. Naruto respondió con simpleza, cuando ambos estaban juntos con más personas era demasiado extraño que dijeran su nombre. El tiempo pasó y el segundo de los dos primordiales, decidió irse de esta realidad para explorar otros mundos, dejando atrás a su hermano quien solo le deseó lo mejor en su viaje, con el paso del tiempo más primordiales se fueron formando, aunque estos no eran tan poderosos como los dos primeros aún así eran muy fuertes, su hermano con el pasar del tiempo venía a verle cada cierta cantidad de eones para tener una charla y ponerse al día contándole toda clase de cosas de otros mundos. Fin del recuerdo, Naruto suspiró recordando a su hermano anarquista y sonrió un poco, viendo mientras miraba al techo de su templo, donde había una pintura de una persona extraña. ¿Dónde estarás, hermano? Fin del capítulo, ¿dónde estaba tu hermano? Gea preguntó a su padre de otro mundo interesada en qué habría pasado con su tío dimensional. ¿Realmente quieren saber? Naruto preguntó no muy seguro de si decirles la verdad, pero al ver cómo todos asentían decidió responder. Fue a una dimensión espejo, antes de que pregunten son dimensiones idénticas en las cuales casi todo es igual solo que con ligeros cambios, él fue a una donde ni él ni yo existimos y digamos que se divirtió mucho allí. Al ver la cara de confusión de todos suspiró y siguió hablando. Causó una guerra global entre todos los panteones y acabó destruyendo la dimensión poco tiempo después, ha hecho eso más veces de las que puedo recordar. Naruto habló mientras los ojos de todos se abrían en shock al escuchar tal afirmación y un miedo empezó a crecer dentro de ellos al saber lo que hacía el hermano del primordial.
Fin del capítulo. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop.